Muy buenos días a todos. Creo que es muy importante empezar a la hora convenida, pero casi más es terminar a la hora convenida, ¿no? Muchas veces me ha tocado moderar mesas redondas y esas cosas en mi vida profesional, y el último que le tocaba hablar pues lo pasaba fatal, ¿no? Porque siempre andaba justo de tiempo, ¿no? Gracias por haber abreviado estas últimas partes y quiero exponer lo que creo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana sin la presión excesiva del reloj, ¿no? Bueno, como sabéis, hace ya mucho tiempo estamos estudiando las cartas a los tesalonicenses, ¿no? Si hay una doctrina que predomina en esta carta es, como bien sabéis, la segunda venida del Señor Jesús, ¿no? Hemos visto muchos aspectos ya de esa venida, ¿no? Hemos visto que Pablo pues les habla ya varias veces de que el Señor va a venir, va a poner sus pies aquí en la tierra. Les ha dicho muchas cosas que luego vamos a recordar, pero no quisiera pasar por alto lo que indica esta diapositiva. El propósito del apóstol Pablo no es entretenerse en tiempos, en cuándo se va a producir esa venida del Señor, sino lo que afecta a la vida personal de los hermanos de Tesalónica. Es decir, hace referencia a la segunda venida siempre en este contexto, ¿no? En el contexto de qué manera tiene que afectar a su vida práctica como cristiano. Hemos visto ya 3 veces que en el capítulo 1 habla acerca de cómo afecta esa doctrina a la salvación y a la seguridad de la salvación, cómo afecta en el capítulo 2 a la evangelización y al servicio. En el capítulo 3 vimos también cómo tenía que afectar a la firmeza en la vida cristiana. Y hoy, en la sección que vamos a iniciar, les habla acerca de la fortaleza en el momento de la tristeza. Es decir, en la tristeza causada por la muerte de los seres queridos. ¿De qué manera la segunda doctrina, la segunda venida del Señor Jesús, esa doctrina, tiene que afectar a cómo enfrentamos nuestra propia muerte, pero en particular en el pasaje que vamos a ver hoy, cómo enfrentar la tristeza producida por la pérdida de seres queridos? Muchas veces hemos hecho referencia a estos textos en los funerales de hermanos y hermanas, no estamos aquí de funeral, ¿no? Pero vamos a ver cómo la palabra de Dios en este caso nos alienta de cómo enfrentar la tristeza producida por la pérdida de esos seres queridos. Como decía antes, el apóstol Pablo ya les ha hablado anteriormente de otras cosas relacionadas con la segunda venida. Le ha dicho la parusía, le ha hablado de la parusía, que es el momento en que el Señor pondrá sus pies aquí en la tierra. Les ha hablado ya del retorno de Cristo, del tribunal del Cristo, del juicio final, del reino eterno, sin entrar en demasiados detalles, ¿no? Porque da por sentado que eso ya lo saben ellos, porque fueron bien instruidos por Pablo cuando él estuvo allí, en las 3 semanas probablemente que estuvo allí en Tesalónica, ¿no? Y en la sección que vamos a comenzar hoy, les va a instruir acerca de cómo regresar a Cristo. Algo les ha dicho ya, ¿no? Porque le ha dicho que vendrá con sus santos. Y vimos en su momento que todos sus santos son todos los creyentes de todos los tiempos, vivos y muertos. ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo se puede producir eso? Vamos a ver con el texto que tenemos hoy por delante, ¿no? Que antes de que, o para que eso suceda, entre otras cosas, tienen que ocurrir los 2 acontecimientos que nos habla el pasaje que tenemos hoy por delante. Así que, con este título de cómo regresar a Cristo, vamos a tener 2 predicaciones. Por diversas razones me toca también el domingo próximo predicar, ¿no? Así que vamos a enfrentar este tema con relativa calma, ¿no? Y hoy vamos a ver en primer lugar cómo regresar a Cristo, lo vamos a ver que es con imparcialidad. Es un término de un comentario, ¿no? Que viene a decir que el Señor Jesús no hará distinción entre vivos y muertos en ese momento del venir, ¿no? Y ambos, vivos y muertos, o muertos y vivos, mejor dicho, ¿no? Se reunirán con el Señor en las nubes al mismo tiempo para estar ya siempre con el Señor. Así que el tema que vamos a ver hoy es este, ¿no? ¿Cómo regresará Cristo?
Y esta mañana va a estar centrada la predicación en los versículos 13 al 18 del capítulo 4, que tenéis aquí, pero si queréis, para poder leerlo, mejor tener las Biblias abiertas. Dice así la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, capítulo 4, versículo 13 de Primera de Tesalonicenses, ¿vale? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los dos acontecimientos de los que habla aquí Pablo, como bien sabéis, son la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de los creyentes vivos, en ese momento en que el Señor regrese. Y notad que Pablo instruye a los hermanos de Tesalónica con un triple objetivo. Por un lado, que no sean ignorantes. Que no sean ignorantes específicamente acerca de los que duermen. En segundo lugar, que no se entristezcan, particularmente también como los que no tienen esperanza. Y que se alienten unos a los otros con las palabras que él les escribe y que hemos leído nosotros hace un momento. Así que os propongo que sigamos el contenido de estos versículos siguiendo este bosquejo. En primer lugar, que no sean ignorantes acerca de los que duermen. Pablo comienza esta sección diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. El apóstol se dirige a ellos de una forma cariñosa, les llama hermanos, pero les va a advertir de un serio peligro. También nos advierte hoy la Escritura a nosotros de un serio peligro, y ese peligro es la ignorancia. Creo que todos estaremos de acuerdo en lo peligrosa que es la ignorancia en todos los aspectos de nuestra vida secular, podríamos decir, y cuanto más en nuestra vida, digamos, espiritual. El apóstol Pablo aquí les va a advertir de lo peligrosa que es la ignorancia, particularmente respecto a las realidades espirituales. Ignorar las realidades espirituales reveladas en la Escritura es profundamente perjudicial para nosotros como creyentes, es profundamente nocivo para nosotros como creyentes. Por ejemplo, en el pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo reconoce que los hermanos de Tesalónica están tristes y desalentados. ¿Y por qué? Porque son ignorantes respecto a ciertas realidades espirituales que ahora les va a empezar a enseñar. Alguien puede decir, bueno, eran un poco inocentes, entre comillas, los hermanos de Tesalónica de esa ignorancia porque es que no sabían lo que Pablo les iba a revelar, ¿no? Pero es un buen ejemplo. La ignorancia de ciertas realidades espirituales producía en los hermanos de Tesalónica tristeza y desaliento, cuando la vida cristiana se tiene que caracterizar por el gozo y la esperanza. Es un buen ejemplo de cómo la ignorancia puede perjudicar nuestra vida personal. Yo creo que tenemos que reconocer que muchas veces nuestro desconcierto en la vida secular, en la vida particular, obedece a que no conocemos o no conocemos bien la revelación de Dios en su palabra. Esa ignorancia de la Biblia no solo afecta a nuestra vida espiritual, sino afecta también a nuestra vida práctica, cómo conducirnos adecuadamente en la vida secular, en la vida práctica. Tenemos que reconocer todos, ¿no?, que no dedicamos el tiempo suficiente a la meditación y al estudio de la palabra. Y como consecuencia, pues muchas veces no tenemos criterios adecuados para enfrentar las dificultades que nos produce la vida normal y también la vida de fe, la vida espiritual, ¿no? Los autores bíblicos no quieren que sus lectores sigan en ignorancia. Y Pablo no quiere que sus lectores, en este caso, permanezcan en ignorancia acerca de determinadas cosas, determinadas realidades espirituales que les va ahora a relatar y cómo hemos leído. ¿Por qué? Porque la ignorancia o un mal conocimiento de las cosas espirituales
produce conflictos, produce malas reacciones, produce malentendidos, produce confusiones. Si recordáis, algunos hermanos de aquí de Tesalónica, por ejemplo, habían dejado de trabajar porque habían comprendido relativamente mal el cómo iba a venir el Señor. Así que fijaros de qué manera tan práctica el desconocimiento de ciertas realidades espirituales puede afectar a nuestra vida práctica. Pero en el texto que tenemos por delante, Pablo especifica que no quiere que ellos sean ignorantes acerca de los que duermen. Tenían la tentación de pasar por alto y dar por sabido que los que duermen son los creyentes que han muerto en Cristo. Pero cada vez me da más pesar dar por sentado que conocemos ciertas cosas. Así que perdonad a los que bien lo sabéis, pero que creo que puede haber entre nosotros personas que no sepan que la muerte de un creyente es comparada en la Biblia con el dormir. Y es bueno que creo que invertamos cierto tiempo en aclarar este concepto. Así que Pablo se refiere con los que duermen a aquellos creyentes que han muerto en Cristo. Podemos ir a muchos textos de la Escritura que hablan de esto, pero he pensado en leer el texto del Señor Jesús, cuando, recordáis, va camino de Betania a resucitar a su amigo Lázaro, que había muerto, y el Señor dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Deja bien claro que a los ojos de los hombres Lázaro estaba muerto, y había muerto realmente, ¿no? Pero el Señor dice duerme. Duerme no en un sentido metafórico, ¿no? Sino en que para los ojos de Dios la muerte del creyente es como un dormir, esperando al despertar en una realidad espiritual mucho más gozosa. Por tanto, la expresión los que duermen se refiere a los creyentes que han muerto en Cristo. ¿Sabéis qué significa la palabra cementerio? En la cultura griega y la cultura romana, los muertos se enterraban en las necrópolis. Necrópolis es un término griego que significa ciudad de los cadáveres o ciudad de los muertos. Conforme los creyentes fueron falleciendo, no podían enterrarse en las necrópolis, ¿no? Sino que se fueron enterrando en otros lugares. Eso, si habéis ido a Roma, pues cuando vais por la Vía Apia se ve muy claramente, la antigua Vía Apia, ¿no? A un lado están las necrópolis, al otro lado las catacumbas. Pero las catacumbas también se llaman cementerios. ¿Por qué? Porque la palabra cementerio proviene de una palabra griega que significa dormitorio. Qué bonito, ¿no? Los creyentes eran enterrados, pero eran enterrados porque habían dormido en un lugar que llamaban dormitorio, porque murieron en la confianza de que habían muerto en Cristo y resucitarían, o muertos en Cristo despertarían a una realidad espiritual mucho mejor, ¿no? Así que fijaros, ¿no?, cómo desde un primer momento la vida cristiana de los primeros cristianos tenían esa esperanza, ¿no?, de que dormían esperando una realidad espiritual superior, ¿no? Así que, ¿qué sucede a los que han muerto en Cristo? ¿Dónde van? ¿Cómo es su vida? Creo que, sin temor a equivocarme, que la Biblia enseña que hay una vida intermedia entre la vida terrenal y la vida de resurrección. La enseñanza de la Escritura es que el alma de los que mueren en Cristo pasan directamente a su presencia en gloria, donde viven en un estado consciente, no es un dormir esperando un despertar. Viven en un estado consciente y además de felicidad, de bienaventuranza, aunque de una forma incorpórea, le falta todavía algo, está solo el espíritu, no el alma, no, le falta todavía el cuerpo. Y están así a la espera del momento que ha hablado aquí Pablo en la Escritura, hasta el momento de la resurrección. Bueno, ¿qué apoyo podemos encontrar para esto de la vida intermedia? Que a veces suena algunos a invención, ¿no? Bueno, pues si recordáis, hay ciertos personajes del Antiguo Testamento que aparecen vivos en el escenario de la historia. El profeta Samuel aparece en ese pasaje de la divina de Endor. Recordáis también que Moisés y Elías aparecen en el monte de la transfiguración y los discípulos lo reconocen. El mismo Señor Jesús sostuvo mientras hablaba que vivían Abraham, Isaac y Jacob. En la historia del rico y Lázaro es muy gráfica, ¿no? Habla de dos personas con dos destinos distintos, ¿no? Y en ese lugar intermedio al que van, pues uno es de gozo y otro de sufrimiento.
También el Señor Jesús prometió al ladrón en la cruz que hoy estaría con él en el paraíso. Es decir, hay bastantes textos en la Escritura que respaldan esa idea de una vida intermedia que no es un dormir, sino es una existencia consciente, aunque sea de una manera incorpórea. Seguro que os viene a la mente también lo que dice el apóstol Pablo al respecto, ¿no? Él dice, estar ausente del cuerpo es estar junto al Señor. Por lo cual, salir del cuerpo, dice, es preferible a estar presente en el cuerpo. Pues para él, el vivir en Cristo y el morir era ganancia. Difícilmente el apóstol Pablo nos hubiera dicho eso si su esperanza fuera un dormir inconsciente esperando el momento de la resurrección. Está bien claro, yo creo que se puede fundamentar bastante bien en la Escritura, ¿no? Que cuando morimos en el Señor vamos a un lugar de felicidad y a una existencia consciente hasta el momento de la resurrección. Así que podemos tener plena confianza en que al morir en Cristo vamos a la presencia del Señor. Ahora bien, siendo esto maravilloso y una esperanza gloriosa para nosotros, el énfasis de la Escritura no es en esa vida intermedia. El énfasis de la Escritura es en el momento de la resurrección. Así que creo que debemos de esto tenerlo muy claro. Vamos con el Señor en el momento que morimos, pero estamos a la espera de algo mucho más glorioso, que es de la reunificación del cuerpo y el alma para estar siempre con el Señor y por toda la eternidad. Y este es el énfasis que hace la Escritura. Pablo va a recordar en los textos que hemos leído a los tesalonicenses que la esencia de su esperanza y el consuelo en torno a sus hermanos, fallecidos ya, es la resurrección de los muertos. No es la vida intermedia, es la resurrección de los muertos. Por eso les pide que no se entristezcan como los demás, que no tienen esperanza. ¿Y qué les dice o por qué les dices esto? ¿No? Dice, no os entristezcáis, ¿no? En primer lugar, creo que deberíamos tener claro qué era lo que entristecía a los hermanos de Tesalónica. No era en sí la muerte de hermanos suyos, sino una terrible sospecha que tenían. El apóstol Pablo, como he dicho antes, estuvo por 3 semanas enseñándoles acerca de muchas cosas, entre ellas de la venida. Ellos habían tenido o habían sacado la conclusión errónea de que todos iban a vivir cuando el Señor volviera. ¿Y qué sucedía? Que el tiempo pasaba, el Señor no venía, y lo que es peor, había hermanos que fallecían. Y entonces, claro, eso les tenía perplejos. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Dónde van aquellos hermanos que han fallecido? Porque si el Señor no les arrebata, no tendrán cuerpo, no tendrán esperanza de resurrección, o lo que es aún peor, a lo mejor alguno pensaba, oye, ha muerto porque realmente no era creyente. Así que esa cuestión, esa duda les entristecía profundamente, ¿vale? Pablo tiene que contrarrestar estas dudas que tenían estos hermanos también como buen pastor. Tenían que reforzar su fe, socavada por esos terrores infundados. Por tanto, se dirige hacia ellos para aliviar su tristeza y traerles consuelo. Y les dice, no os entristezcáis. Hay que notar en primer lugar que Pablo no les prohíbe sentir tristeza. ¿Vale? A veces yo personalmente no sé cómo comportarme en ciertos entornos, ¿no? Digamos de un funeral o de la visita a un tanatorio, ¿no? de hermanos, ¿no? ¿Vale? Pero notad que Pablo no prohíbe que sintamos tristeza ante la muerte de un ser querido. Les dice que la tristeza no debe caracterizarse por la desesperación de los que no conocen el Evangelio. Es algo muy distinto. Lo que Pablo prohíbe no es la tristeza en sí, sino la tristeza sin esperanza. No es experimentar el duelo por la muerte de un ser querido, sino el duelo como los demás que no tienen esperanza. Qué importante es que tengamos esto claro, porque sería completamente antinatural y antihumano casi no llorar porque un ser querido ya no está con nosotros.
Además, como dice C.S. Lewis en su libro Una pena observada, siempre es una pena observada. No sabemos lo que siente ese hermano o hermana al perder a su padre, a su mujer, a su hijo. Nosotros somos meros observadores de esa pena. Sería antinatural no sentir dolor y tristeza ante la pérdida de un ser querido. Así que Pablo no prohíbe esto, sino que lo prohíbe es la tristeza sin esperanza, como aquellos que no la tienen. Así que ciertamente en los funerales cristianos es apropiado celebrar gozosamente la victoria de Cristo sobre la muerte. Y nos alegramos de corazón porque estamos allí con la confianza de que ese hermano o hermana ya está con el Señor. Pero, como dice un autor, lo hacemos a través de las lágrimas que produce en nosotros la ausencia del ser querido. Claro, que produce tristeza y produce dolor, la pérdida, aunque sea temporal, de un ser querido. Pero esa tristeza, si de alguna manera es mitigada por la esperanza a la que el Señor nos ha llamado. Pablo le dice: no entristezcáis como nosotros, que no tienen esperanza. Sin duda alguna, el mundo griego y romano no ofrecía ningún tipo de esperanza a sus súbditos, por decirlo de alguna manera. Ellos tenían el concepto de que el ser humano era cuerpo y alma, por supuesto, pero pensaban que el alma estaba aprisionada por el cuerpo y el cuerpo material era la causa de todos los males que tenía la persona. Cuando la persona fallecía, el alma a duras penas dice que abandonaba el cuerpo por las heridas que tenía ese cadáver, ¿no? Pero lo hacía de mala gana. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, porque tampoco había una buena esperanza para el alma. Ellos pensaban que el alma iba al Hades, a donde era transportada, como no sé si recordáis ese mito pagano, ¿no? Por la barca de Caronte, que atravesaban el río Aqueronte. Y no sé, algunas veces imagino que lo habéis escuchado, ¿no? Porque han abierto tumbas antiguas y encontraban los cadáveres con una moneda puesta en la boca. Era el peaje que cobraba Caronte por llevar el alma del difunto de un sitio hacia otro. Tenían ideas que desde luego no animaban a la esperanza. Porque ¿qué pasaba con aquellos que no tenían la moneda? Porque estaban condenados a estar 10 años dando tumbos por allí, su alma, ¿no? Dando tumbos por allí, porque a los 10 años Caronte se compadecía y hacía un peaje gratuito, ¿no? Levantaba el peaje y podían pasar. No había esperanza para las personas de allí, ¿no? Pero a veces pensaba, ¿no? En el mundo en que vivimos, que tampoco hay esperanza. A mí, por cuestión de carnet de identidad, por la edad, no, cada vez me toca ir a más funerales normalmente católicos, y es algo con una profunda pena. ¿Por qué? Pues porque por un lado hablan de versículos que nos animan a la esperanza, ¿no? De la Escritura, ¿no? Pero por otro lado, cuando el oficiante saca ya el misal, lo que tiene que leer, y habla de, bueno, vamos a orar porque el Señor tenga misericordia del hermano y vaya al cielo, vamos a orar por él, vamos a hacer no sé qué. Hay una contradicción flagrante. Por un lado habla de esperanza, pero por otro lado habla de algo que anima justamente a lo contrario. El mundo en el que vivimos tampoco anima a la esperanza. Fuera del cristianismo bíblico no hay ninguna esperanza convincente, no hay ninguna esperanza que pueda satisfacer nuestro deseo de eternidad. Así que esto es muy importante que lo tengamos presente. El mundo greco-romano de Pablo y también el que vivimos nosotros no ofrecía ningún tipo de esperanza. Uno de los filósofos griegos afirmó: las esperanzas son para los vivos, los muertos no tienen esperanza. Resumía claramente, ¿no? lo que era el sentir, ¿no? Así que, ¿qué diferente es el mensaje del cristianismo? En aquel tiempo y también ahora, aparte del cristianismo bíblico, como decía antes, no hay una base sólida, no hay ninguna base que incite o que mueva la esperanza en relación con la situación del hombre después de la muerte. En contraste con esa desesperanza, Pablo habla del sólido fundamento que tienen aquellos que duermen en Cristo, porque viven esperando el momento de la resurrección. Sin duda alguna estas palabras, ¿no? a los hermanos de Tesalónica les animarían, les alentarían, como luego también vamos a recalcar.
¿Qué palabras, por tanto, les dice Pablo a los hermanos de Tesalónica para alentarles? Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y luego leemos lo siguiente. Con estas palabras Pablo quiere dejar claro que Jesús murió y resucitó. Notad que cuando habla de los creyentes dice dormir. Cuando habla de Jesús dice morir. Es una forma de recalcar, ¿no?, que el Señor realmente murió. Y que la base de nuestra fe no es solo que murió, sino que resucitó. No hay otra seguridad para nosotros, no hay otra base para nuestra esperanza que creer que Jesús murió y resucitó. Y si los hermanos de Tesalónica estaban completamente convencidos y la base de su fe era esa, que Jesús murió y resucitó, con la misma convicción debían creer que habrá un día cuando Cristo regrese y que lo hará acompañado de todos los que durmieron, que todos los que durmieron en Él. Como digo, notad que dice que Jesús murió, que los creyentes duermen y la centralidad para nuestra fe de la resurrección de Cristo. Ya lo dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así que la base, el fundamento de nuestra fe es ese hecho histórico incontestable, ¿no?, de que Jesús murió y resucitó. Hace unos días veíamos la película que narra la conversión de Lee Strobel, este periodista norteamericano que escribió un libro, creo que se llama El caso de Cristo, ¿no? Él, profundamente ateo, intentó por todos sus medios convencerse de que la fe de su mujer era falsa. Y honestamente intentó convencerse o argumentar con temas científicos, con temas históricos, que era mentira que Jesús muriera y que mucho menos que Jesús resucitara. Hasta un momento en que llegó que las evidencias científicas e históricas le llevaron al convencimiento de que era una verdad incontestable, que Jesús realmente murió y resucitó. Es un buen libro si no lo habéis leído. Así que Pablo ahora le deja bien claro que en el momento de su venida Cristo se preocupará no solo de los que han partido, sino de los que están vivos. De manera que los vivos no tendrán preferencia respecto a aquellos que han dormido en el Señor. Por eso les dice a continuación, en palabras del Señor, notad lo que dice, no son palabras de Pablo, no son palabras de los tesalonicenses, son palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los vivos no tendrán preferencia respecto a los muertos. Porque, dice el versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo hace una vívida y vibrante descripción de cómo será ese regreso de Cristo y el rapto de sus santos. Fijaos que dice en primer lugar con voz de mando. El Señor ya no regresa como indefenso bebé, ¿no?, como a veces cantamos, ¿no? Ya regresa como conquistador y regresa con voz de mando, ordenando. Pero notad que en este contexto su voz de mando es una voz vivificante, una voz que da vida. Una voz que da vida a aquellos que estaban muertos y a su voz los muertos en Cristo resucitarán. Todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz y saldrán, dice la Escritura. A la voz del Señor, las almas de los redimidos saldrán de los sepulcros y se reunirán velozmente con sus cuerpos, los cuales, así restaurados a la vida, se levantarán gloriosamente. En segundo lugar, dice que con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Aquí hay ecos del Antiguo Testamento. Si recordáis, hay muchos pasajes donde habla de que al sonido de la trompeta, pues o bien el pueblo se juntaba, o salían a la batalla, o salían huyendo, en fin, había determinadas convocatorias, ¿no?, para el pueblo que se anunciaban con las trompetas. Aquí seguramente es algo parecido. La voz del arcángel y la trompeta de Dios son dos señales adicionales para que los muertos se levanten. El apóstol Pablo también lo dice en 1 Corintios 15. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. De todo esto lo que se deduce es que la venida del Señor será pública, será abierta, no solo será visible, sino que será también audible. Lo tercero que dice Pablo es que el Señor mismo descenderá del cielo. El mismo Señor, en cumplimiento de esa profecía o de ese aviso que le da al ángel en el momento de la ascensión del Señor a los cielos, que se nos narra en Hechos capítulo 1, versículos 9 y 10, ¿no? Dice, varones galileos, porque estaréis tristes, ¿no? De la misma manera que lo habéis visto ir, volverá. Entonces, el Señor, en cumplimiento de esa promesa, descenderá. Su descenso será visible por todos. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Será audible, como hemos visto antes. Será también majestuoso. Dice 2 Tesalonicenses 1:7 y 8, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder y en llama de fuego. Será visible, audible, majestuosa. El mismo Señor será el que descienda. Y entonces será cuando suceda lo que hemos visto ya y leído. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto no tiene vuelta de hoja. Lo que dice es claro. Los que hayan muerto en Cristo resucitarán. No hay interpretación metafórica ni alegórica de estas palabras, ¿no? Y sobre todo, fijaros, ¿no? Y esto corrige el temor de los hermanos de Tesalónica. Y los muertos en Cristo tendrán preferencia respecto a los vivos, porque los vivos serán transformados después. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los supervivientes serán transformados repentinamente, en un instante, en un pestañear de un ojo, y junto con los resucitados serán arrebatados en nubes a encontrar al Señor en el aire. Cuando yo empecé a conocer la Biblia, me hablaron de estas cosas, ¿no? Me hablaban del arrebatamiento y digo, esto es una... En fin... No sé qué palabra usar, ¿no? Digo, bueno, esto es casi sectario, ¿no? Está aquí uno iluminado que dice, bueno, que Cristo va a venir y nos va a arrebatar, ¿no? Pero cuando uno empieza a conocer un poco lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es morir en Cristo, ¿no? Lo que significa la resurrección y la importancia que tiene, qué maravilla de la gracia de Dios para con nosotros que podamos tener esta esperanza. Y ojalá el Señor venga ahora, ¿no? Y no tengamos que pasar por el trance de la muerte. Es decir, es una doctrina, una enseñanza que nos anima a tener profunda esperanza en el Señor. Así que todo esto se desprende de cómo lo describe Pablo, ¿no? Que sucederá de una forma inesperada, repentina, instantánea, poniendo de manifiesto el enorme poder, el poder divino que se pondrá en acción en esos momentos. Sin embargo, lo más importante no es que nos encontremos con el Señor en el aire, que ya de por sí es importante, ¿no? Sino que todos los creyentes, juntos, encontraremos al Señor en el aire, pero para nunca más ser separados de Él. Qué maravilla, ¿no? Se cumplirá ya en este momento el propósito de Dios que tenía para el hombre en el Edén. Él quería tener comunión con el hombre, con Adán y con Eva, ¿no? Allí en el paraíso. Aquí se empezará ya a cumplir esa vuelta otra vez al origen. Se volverá a cumplir y a ser una realidad el propósito de Dios para con el hombre, volver a tener relación con Él en un contexto paradisíaco, ¿no? Así que esa también es nuestra esperanza, ¿no? Estaremos ya siempre con el Señor. Por tanto, como concluye Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos que fortalecer nuestra esperanza y nuestra confianza, ¿no? Con pasajes como estos, ¿no? Donde la palabra de Dios, donde Dios mismo nos anima a que no seamos ignorantes respecto a ciertas realidades espirituales, porque esas afectan a nuestra vida. Y que nuestra vida, lejos de caracterizarse por la tristeza, por el desaliento, al contrario, esté llena de gozo y esperanza en la bendita provisión de Dios para con nosotros. Me gustaría terminar
con estas afiches, ¿no?, de películas, ¿no? Creo que todos, yo he visto algunas películas de estas que hablan o basadas en el arrebatamiento, Dejados atrás, o La última profecía, que también creo que el título original en inglés es Dejados atrás, ¿no? No sé, al verlas pues uno tiene una impresión pues no sé, ambivalente, ¿no? Porque por un lado están basadas en algo que sucederá, pero es cierto que estas películas se basan en lo que, hacen énfasis en lo catastrófico, ¿no? En aviones que pierden el piloto y por tanto se estrellan, en coches que pierden el conductor y bueno, se meten en un centro comercial y se llevan por delante a no sé cuántos, ¿no? En fin, cosas de este tipo, ¿no? Algunas de ellas, y con esto es lo que quiero, quizá el mensaje principal que quiero transmitir en esta mañana, se centran en que, vale, después del arrebatamiento habrá personas que han escuchado el Evangelio, o bien de personas que han sido arrebatadas o de otras maneras, y que tendrán una oportunidad de aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador después del arrebatamiento. Yo estoy convencido de que esto no será posible. Creo que desde el mismo momento en que el Señor aparezca en las nubes y comience a descender, no habrá más oportunidad para la conversión. El Señor ya no viene para convencer, para convertir a las personas, sino que viene para juzgar. Cuando la Iglesia sea arrebatada, no quedará ningún creyente sobre la tierra, no quedará rastro del Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu Santo en la tierra, bueno, Dios puede, no estoy limitando a Dios, ¿vale? Dios puede operar de muchas maneras y no lo vamos a limitar nosotros, pero es cierto que por lo menos las circunstancias que se dan ahora no se darán después. Si el Espíritu Santo, si los creyentes que tienen el Espíritu Santo en su interior son arrebatados, ¿quién va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? ¿Cómo se van a convertir las personas que estén en la tierra si no está el Espíritu Santo allá? Además, dice la Escritura que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y en esa historia que antes hacía referencia del rico y Lázaro, es muy reveladora. Dice, aunque vengan, creo que dice, ¿no?, que aunque vengan todos sus familiares o que yo vaya allí resucitado y les cuente que es verdad, no lo van a creer, dice el Señor. Dice, tienen la palabra y tienen que creerla, ¿no? Si el Espíritu Santo ya no está y no hay quien les predique, creo que no podrán convertirse. Además, el Señor dice que vendrá como un ladrón en la noche. Aparecerá, como veremos el próximo domingo, en los cielos de forma imprevista, cuando nadie lo espere. No habrá otra oportunidad. No sé si hay alguien aquí que tema ser dejado atrás cuando el Señor Jesús arrebata a su iglesia. Yo le rogaría que no piense que tendrá otra segunda oportunidad de aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador, cuando compruebe con sus ojos que era verdad eso que dice la Biblia del arrebatamiento. Como dice la Escritura, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día aceptable. ¿Quién sabe si el Señor vendrá esta tarde mismo o mañana? No dejes para más tarde lo que tienes que hacer ahora, porque no habrá otra segunda oportunidad. Así que si alguno teme quedarse atrás en el rapto, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Como dice la Escritura, reconcíliate con Dios y vive con gozo y esperanza. Quizás mañana sea demasiado tarde. Vamos a dar gracias. Señor, reconocemos nuestra ignorancia sobre ciertas realidades espirituales que en tu bondad y misericordia nos has dejado en tu palabra. Perdónanos, Señor, por lo indolentes que a veces somos, lo inconstantes que somos en la meditación de la Escritura. Y eso se transforma no solo en que vivimos desordenadamente, sino que vivimos a veces sin gozo, sin esperanza. Gracias, Señor, por pasajes como lo que hemos leído esta mañana, que nos animan a centrarnos en tu palabra, a centrarnos en ti, en recuperar ese gozo y la esperanza basada en tus sublimes promesas que encontramos en la Escritura.
Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros y por la acción del Espíritu Santo, por la acción de tu palabra. Señor, hoy podemos enfrentar ese momento de estar contigo con gozo y con esperanza, porque sabemos, Señor, que tú nos llamas y nos llevas a un futuro esplendoroso. Gracias porque aún hoy en día es el día agradable de salvación. Hoy sigues, como dice tu palabra, rogando a las personas que se reconcilien contigo. Señor, si hay alguien aquí que aún no lo ha hecho, toca su espíritu, toca su corazón para que pueda, Señor, sentir el influjo de ese espíritu y se reconcilie contigo. No solo, Señor, para que pueda vivir con gozo y esperanza, sino para que haya gozo en el cielo, porque otra persona ha pasado de muerte a vida. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.